está hoy con nosotros Nayara Gonzalo. Ella es logopeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Nayara, lo primero que tenemos que tener claro, lo primero que tenemos que saber es que las cuerdas vocales son un músculo. Eso es. Son dos pliegues que llamamos que tienen que estar juntos cuando fonamos, sobre todo cuando emitimos voz, y en la respiración se abren. Entonces sí que es verdad que a raíz del COVID y la situación que estamos actualmente viviendo ha habido ciertos problemas que se han derivado por esta función. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando una persona tiene que estar mucho tiempo intubada? Pues sí que es verdad que cuando una persona está mucho tiempo intubada, las cuerdas vocales al final no están funcionando, ¿vale? Sí que es verdad que no siempre se tiene por qué dar, pero sí que lo más frecuente es que cuando la intubación dura un periodo de tiempo muy largo, se produzca lo que es una parálisis unilateral de cuerda que llamamos, que es que una de las cuerdas no cierra bien, no se aproxima a la otra y entonces ahí tenemos problemas a nivel vocal, o sea, el aire no pasa bien entre las cuerdas y no emitimos una voz de forma correcta. Puede haber también problemas asociados que no siempre se da de disfagia, que llamamos, porque al final las cuerdas vocales, si no cierran del todo, no nos protegen ante el bolo que pasa al tragar, entonces puede haber una aspiración. La disfagia es problemas a la hora de comer, de tragar. Eso es, de tragar, eso es. Entonces, si las cuerdas vocales están abiertas porque no hay un buen cierre, lo que hacen es que no nos protegen y entonces se puede producir una aspiración a la tráquea. Entonces, bueno, también es otro problema derivado que es importante tratar. ¿Cómo se trabaja con estas personas? ¿Cómo es esa rehabilitación? ¿Como todo músculo se puede hacer gimnasia? ¿Se puede tonificar? Eso es un músculo que se puede tonificar y lo que buscamos, y es lo primordial en este tipo de terapia sobre todo, es que las dos cuerdas se junten, ¿no? Que la que está paralizada se aproxime un poquito más a la otra, entonces lo que hace la otra es tirar de ella, ¿no? Hacer un trabajo como conjunto y sobre todo una buena coordinación de la respiración. La respiración es básica en este tipo de terapias y es lo que nos va a llevar luego a hacer otro tipo de ejercicios que nos van a ayudar a que esa cuerda se pueda mover. ¿Cómo es este proceso? ¿Dura mucho? Pues este proceso dura. Es largo y sobre todo también nosotros lo que hacemos en terapia, en rehabilitación, es dar una serie de ejercicios que los pacientes luego en casa los tienen que poner en práctica, ¿no? Es importante porque al final las sesiones son de muy poquito tiempo, una media hora, entonces luego sí que hay que hacer un trabajo pues en casa y demás para que poco a poco la cuerda vocal vaya cogiendo su movimiento, ¿no? Entiendo que es importante que estos pacientes se mentalicen de que va a ser duro, va a haber que trabajar, pero que finalmente podrán recuperar. Eso es, sí. Al final la voz que se produce ante una parálisis es una voz soplada, ronca, pero luego al final la voz adquiere cualidades que dices, jo, el tratamiento ha sido fructífero, ¿no? Ha ido muy bien. Este caso, el caso de una intubación prolongada, es, podríamos decir, el más extremo al que os estáis enfrentando. El más extremo, eso pero es. la voz también tiene muchos componentes emocionales, psicológicos. ¿Cómo está afectando en ese sentido? ¿Qué es lo que estáis viendo en consulta? Sí que es verdad que a nivel emocional también se puede producir una disfonía, ¿no? La disfonía no solo se produce por una lesión orgánica, unos nódulos, un pólipo, sino que a nivel emocional pasamos por ciertas situaciones en la vida que nos puede producir un tipo de disfonía que luego se recupera. A nivel emocional hemos visto que ha habido un incremento muy importante de casos en niños con tartamudez, con disfemia. O sea, sí que antes pues venían casos, tenemos un poquito de todo, dificultades de aprendizaje, retrasos del lenguaje, pero sí que es verdad que la disfemia era una patología que no era muy común y cuando volvimos de la pandemia la verdad que el incremento de casos fue bastante notable. ¿Ese tartamudeo, por tanto, lo asociáis al confinamiento domiciliario, a la parte más estricta de las restricciones? En principio creo que sí, no hay nada estudiado ni se ha abierto una investigación de por qué se ha incrementado este tipo de patología, pero al final la disfemia tiene un componente emocional. Entonces sí que es verdad que a nivel emocional pues a todos nos supuso un choque, ¿no? Pues yo creo que a los niños aún más. Entonces, bueno, pueden ir por ahí los tiros. Y en esos casos también se recomienda realizar cierta reeducación, cierta rehabilitación, o al ser niños, bueno, pues ya se irá pasando, ya se curará. No, al revés. Sí que es verdad que en cuanto se ve un poquito algún rasgo que no nos cuadra o que el niño para la edad que tiene debería hablar con un lenguaje fluido y demás y no lo hace, sí que hay que venir a rehabilitación porque, bueno, al final hay cosas que son transitorias, ¿no? Si un niño tartamudea de los 2 a los 5 años, puede formar parte de su desarrollo y desaparecer, pero sí que es verdad que si lo hace a partir de los 5 se puede establecer y si no hacemos una terapia la tartamudez va a persistir. Nayara, hemos querido salir a la calle para ponerle un toque de humor a este Día Mundial de la Voz para ver cuáles son las palabras que más nos cuesta pronunciar. Hemos puesto a prueba a los aragoneses y este ha sido el resultado. ¿Hay alguna palabra a usted que le cueste mucho decirla en su día a día o que siempre se equivoque? ¿Al pronunciarla? Sí. Ay, pues no sé, ahora mismo no me viene ninguna.
No sé, esternocleidomastoidea. Me la has dicho perfecta esa. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, la palabra restricción. A veces me equivoco. De tanto decirlo por la tele, las nuevas restricciones. Pues a lo mejor es porque estás pensando en que más restricciones. En las vacaciones, exactamente, sí. Pues yo es que mentalmente, fíjate eso, las palabras coronavirus, COVID, noticias, todo eso. Me lo has dicho todas perfectamente. Pero no quiero pronunciarlas. No me equivoco, pero no quiero pronunciarlas. No sé, supercalifragilísticoespialidoso. Lo ha dicho perfectamente. A ver, otra. Ciudadano chino, ¿verdad? Sí, ciudadano chino. ¿Cómo llevas nuestro español? Bien, todo bien. Para trabajar aquí, mejor. ¿Alguna palabra que te cueste mucho decirla? Bueno, de solo único, de gesto, eso palabra muy difícil. ¿De qué, perdona? De gesto, eso papeles no sabía mucho. ¿Las dobles R's las llevas bien? Sí, más o menos. ¿Las palabras de médicos? Esas no, por supuesto. En esa etimología ya no me meto. Bueno, te voy a poner un reto, ¿vale? A esta primera que está adelante, la primera, ¿vale? Ya. Electroencefalografista. Madre mía, la primera. Ribonucleico. El medio menos. lo ha estado bien. Dexorribonucleico. Dexosiborrucleico. ¿No? Le falta una sílaba por ahí. Nucleico. ¡Ay, no me sale! Dexos... Estaba mía, yo también. Toda mañana con la palabra ya no se me ha aprendido. Dexosirribonucleico. La R, claro, sí, pero claro, es que en mi día a día yo eso no lo pronuncio. ¿Cómo llevas nuestra R? De R, sí, bien. Ejército, dilo. De ejército. 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 Muy mal. Mascarilla. Mascarillas. Paralelepípedo. ¿Repites? Ay, paralelepípedo. ¿Cómo? Paralelepípedo. ¡No! Paralelepípedo he dicho al principio, lo he dicho 2 veces. He visto esternocleidomastoideo, pero la de abajo no me sale. ¿Esternocefalogia o algo así? No. A ver, ¿cerveza? ¿Cerveza? Muy bien. Esa sí que la saben, ¿eh? Que me pegó el día haciendo trabalenguas con mis hijos. Ah, vale. ¿Y qué trabalenguas le haces con tus hijos? Pues, a ver, por ejemplo, botellón desembotellónate. Por ejemplo, un tigre, 2 tigres, 3 tigres comían trigo en un trigal. Ah, pues sí que nos equivocamos de vez en cuando. María Chucena te echaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo: María Chucena, ¿te echas tu choza o te echas la ajena? Ni te echo mi choza ni te echo la ajena, te echo la choza de María Chucena. Joder, eso no se dice, ¿eh? Se pronuncia fácil, pero no se dice. Bueno, hemos querido ser un poco malos, pero es que hemos encontrado una auténtica experta. Nayara, si vamos con miedo, si afrontamos una palabra pensando que no nos va a salir, no nos va a salir. No nos va a salir. O sea, la psicología, que es muy importante. Al final nos salen las palabras que tenemos un uso más frecuente de ellas, ¿no? Por ejemplo, casa, mesa, este tipo de palabras son nomenclaturas a lo mejor más médicas. Entonces, pues bueno, quien está habituado le sale y el que no, la verdad que es complicado. Bueno, no son muy importantes para nuestra vida diaria, pero lo que sí que es importante es tener unos buenos hábitos. Vamos a comentar algunos de ellos. Vale. Tenemos preparada una información que precisamente se lanza con motivo del Día Mundial de la Voz, y el primer consejo es no hablar cuando hay ruido. Eso es, en ambientes ruidosos lo que tendemos a hacer es aumentar nuestro volumen de voz. Eso lo que hace es que al final nuestra laringe sufre y nuestras cuerdas vocales también, con lo cual sí que es recomendable intentar no hablar por encima del ruido ambiente, ¿no? Que llamamos los logopedas y los foniatras. A mí me han recomendado incluso que no hable dentro de un coche. Sí. Eso es cierto, porque al final estamos en un espacio cerrado, hay mucho ruido también de fuera, tal, y siempre tendemos, cuando tenemos un ruido de fondo, a elevar la voz, ¿vale? Entonces esto debemos evitarlo. Vamos con más consejos. No fumar, ese es básico. Ese es básico, no fumar, evitar bebidas alcohólicas, ¿no? Al final son irritantes y lo que nos hace es que las cuerdas vocales no lleguen a funcionar bien si esto se agrava, esta situación. Iría relacionado con lo primero, no chillar, no gritar en exceso. Es. Aquí con las mascarillas encontramos un problema porque tendemos a elevar mucho la voz. Eso es, tendemos a elevar la voz, y sí que es verdad que ahora hemos visto otras técnicas, ¿no? Que nos pueden ayudar, y sobre todo el uso de micrófonos nos está ayudando mucho, sobre todo a nivel de docentes y demás que tienen que utilizar la voz durante un largo periodo de tiempo y que al final ese esfuerzo nos lleva a una lesión, con lo cual siempre ponemos una ayuda técnica que es un micrófono, que la verdad que viene fenomenal. Es que algunos incluso llevan la mascarilla y la pantalla encima. Sí, es totalmente. imposible que los oigamos. Entonces, eso es imposible. Vocalizar bien también es una
una herramienta que nos puede ayudar. Eso es, vocalizar bien y sobre todo hablar más despacio. Siempre tendemos como ir a mucha velocidad, entonces cuanto más rápido hablemos, más se distorsiona un poco la articulación. Entonces es importante coger bien el aire, hacer pausas, vocalizar bien y bueno, luego también es importante los descansos, ¿no? Los reposo vocal, que muchas veces nos pegamos hablando muchas horas y la voz necesita también su descanso. Puede parecer que no tiene mucho que ver, pero dormir bien también nos va a ayudar a tener la voz descansada. Eso es, sí, al final dormir bien o situaciones que hemos comentado antes, estresantes y demás, nos puede influir en nuestra voz. Entonces, bueno, hay que llevar una vida lo más tranquila que se pueda. Hemos dicho que beber alcohol no, pero agua toda la del mundo, ¿no? Bien hidratados. Agua toda la del mundo, eso es. Que ese también es uno de los problemas que tenemos ahora, porque estamos con mascarilla y es como en qué momento me la quito, bebo agua, ¿no? Pero es importante, por lo menos 1,5 litros o 2 litros de agua al día deberíamos beber. Si lo sustituimos por zumo, refresco, ¿eso hace el mismo efecto? No, mejor agua. Siempre agua. Para todo, ¿verdad? Para Siempre va a ser mejor el agua. Bueno, aquí tenemos uno que necesito que me expliques, que es no utilizar el aire pulmonar residual al hablar. Eso es. Vale, nosotros siempre decimos que tenemos una capacidad de aire, ¿no? Y que cuando llega la franja roja, que es como la franja ya del chin chin, ¿no? Como emergencia que estamos utilizando, no debemos llegar a esa franja, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos con los pacientes es coger siempre aire abdominal, ¿vale? Que esto es importante, no torácico, que muchas veces tenemos ese tipo de confusión. Un aire como mucho más forzado, no. El aire tiene que ser abdominal, ¿vale? Para que salga mucho mejor la producción de voz y porque es el aire que a nivel de higiene necesitamos, ¿vale? Entonces, cogemos el aire a nivel abdominal y lo que tenemos que hacer es una producción de aire, ¿vale? Poquito a poco. Nosotros vamos hablando y a medida que hablamos vamos soltando el aire. ¿Qué pasa? Que a veces ese aire ya se está agotando y tendemos a estirar más de él. No hay que estirarlo. Cuando veamos que el cuerpo ya se está quedando en ese espacio que dijimos, esa franja roja, hay que volver a coger aire. Claro, esto es una cosa que deberíamos hacer de manera natural, ¿no? Como el caminar. Sin embargo, lo hacemos mal. Lo hacemos mal. ¿Y es posible los adultos reeducarse, aprender a hacer algo que tenemos tan interiorizado? Por supuesto, o sea, al final esto es lo que me pasa mucho con los pacientes. Llevo 30 años respirando mal, pues sí, ¿vale? Y no pasa nada, pero luego si te fijas te afecta mucho también pues a la hora de hacer deporte, otras actividades que pues me fatigo más, claro, o a nivel vocal, ¿no? Cuando hay patologías vocales de esfuerzo, al final es porque este aire nos tensa a nivel de la laringe. Si cogemos aire a nivel abdominal, la laringe no está tensa, ¿vale? Entonces es tan importante como hacer un buen uso de la respiración. Hemos hablado de los irritantes, pero me interesa también preguntarte mucho acerca de los caramelos de mentol o los caramelos de jengibre tan de moda. Uno está con la gargantita así un poco tocada y automáticamente alguien te da un caramelo de menta. ¿Qué hacemos con eso? La menta lo que hace es resecar. Al final la menta siempre tendemos a, ay, que tengo ahí como una telilla, no, venga, un caramelo de menta, y lo que hacen los caramelos es segregar saliva, que es lo que necesitamos para como quitar esa telilla que tenemos, pero al final no es recomendable ni la menta, ni el jengibre, nada. Lo mejor, agua. Pues Nayara Gonzalo, nos queda muy claro, agüita, descansar, cuidarse la voz y aprender a hacerlo bien. Eso es. Pues muchísimas gracias, Nayara, a vosotros. logopeda, por haber estado con nosotros y feliz Día de la Voz mañana. Feliz día.